En Propuesta Semanal tenemos un gran amigo y una personalidad multifacética, el licenciado Ismael Reyes Cruz. Él es abogado, fue diputado, es presidente del Partido Demócrata Institucional, pero también es empresario y maneja toda una red de medios de comunicación, su mundo, que es televisión, que es digital, que es periódico, que es, en fin. Pero hoy básicamente vamos a hablar de política y de geopolítica y de todos estos temas de interés para todos ustedes. Ismael, es un placer tenerte en el programa. De nuevo, gracias por aceptar la invitación. Compartir contigo para mí es un gran privilegio y un gran honor. De modo que aquí estamos para que hablemos un chin de todo lo que tú quieras. Exactamente. Y como siempre al inicio, brindamos con la tacita de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo. Muy bien, muy bien. Ismael, con tu experiencia política, tú fuiste diputado en el 94-98, así que tú tienes años viviendo procesos, pero... Y soy diputado del Parlamento Centroamericano, actualmente. Exactamente, sí. Me faltaba esa parte. No quiero dejar al Parlacén de lado porque es un organismo que goza de mucho amor por parte de los 20 diputados que pertenecemos al Parlacén representando a la República Dominicana. Vamos a hablar de eso también, pero obviamente el tema obligado es el conflicto en el Medio Oriente, las negociaciones que se comenzaron el viernes, el impacto que está teniendo sobre el mundo y sobre la República Dominicana, el tema de los combustibles, el tema de la inflación. ¿Cuál es la visión de Ismael sobre este problema? Que tú has vivido otro choque petrolero al igual que yo. Sí, así es, así es. Yo pienso que el tema de Medio Oriente y específicamente el conflicto con Irán es algo que es sumamente complejo. ¿Por qué es complejo? Porque a mi juicio este conflicto se origina por dos razones fundamentales. En principio hay una razón inminentemente religiosa. Exacto. Oye bien, yo siempre he dicho que hay dos temas con los cuales nunca los contrarios se ponen de acuerdo, que es en la religión y en la política. Sí. Entonces, si decimos que la religión es un problema cuando hay diferencia en ponerse de acuerdo, en la política, si la extrapolamos a que es la forma pacífica de hacer la guerra, entonces es otro grave problema también. Porque de Irán hay que señalar que tiene la característica de que en Medio Oriente nosotros tenemos el islamismo como la creencia de sus habitantes. Pero entre ellos hay dos corrientes fundamentales, que estamos hablando del chiismo o los chiitas y los sunitas. Esto se origina como resultado de que a la muerte del creador de esa religión, del que ellos entienden que es el profeta Mahoma, los herederos religiosos de él y consanguíneo directo entendieron que le correspondía a uno heredar el liderazgo a su muerte y el otro entendía que era a ellos a quienes les correspondía, y así en esa lucha se dividen y surge el chiismo y el sunismo como corriente del pensamiento religioso dentro del Islam. Entonces eso es mortal entre ellos, porque así como los islamitas profesan ese pensamiento de Mahoma puro, hay que señalar que Mahoma y sus descendientes vienen del descendiente de Abraham llamado Ismael, hijo que tuvo con la sierva Agar 14 o 15 años de que naciera Isaac, el famoso hijo de la promesa. Entonces los israelitas vienen de Isaac y los árabes vienen de Ismael. Entonces, siendo primos hermanos, fíjate el conflicto tan terrible que hay, y eso se ha prolongado en el tiempo, porque estamos hablando
entre la fecha que estoy señalando, Abraham, el padre de la fe, 1400, 1500 años antes de Jesucristo, y después de Jesucristo, 570 años aproximadamente, entonces nace el Islam como religión en Medio Oriente. Este es un conflicto de siglos y eso no se va a resolver de una manera fácil en el presente. ¿Cuál es el problema? Que en Irán predomina la religión minoritaria de todo Oriente, que es el chiismo. Sin embargo, como predomina en ellos, ellos invierten la ecuación. El 85% de los creyentes en el Islam en Medio Oriente, 85% son sunitas y el 15% son chiitas. Pero ¿qué ocurre? Que en Irán específicamente se invierte la ecuación, porque el 80-85% son entonces chiitas y el resto pertenecen entonces al sunismo. Entonces Irán, desde su propio poder interno, patrocina movimientos contrarios al cristianismo. Por eso su enemistad profunda con Israel y su enemistad profunda con los Estados Unidos de Norteamérica, que la gente habla de Estados Unidos y habla de Estados Unidos con mucha frecuencia, pero olvida el origen de lo que son hoy los Estados Unidos. Es la emigración producto de una razón religiosa por la división de la Iglesia Católica con el protestantismo, o los que son hoy los llamados evangélicos, que es la religión más grande en el territorio de los Estados Unidos. Por tanto, hay esa herencia cristiana entre el pueblo de Israel y el pueblo de los Estados Unidos, y por eso el apoyo que los Estados Unidos brinda permanentemente a Israel, y por eso la coincidencia de intereses entre Israel y los Estados Unidos en el Medio Oriente. Por tanto, es terrible el conflicto que se va a presentar, y te escuchaba en el programa que hacías con mi hermano y mi amigo, el general Soto Jiménez, que él decía que él no tenía dudas de que al final el conflicto lo va a ganar los Estados Unidos. Ese es un tema elemental. Es que tú estás hablando de un país que tiene el ejército más poderoso del mundo. La inversión cada año, cada 12 meses de los Estados Unidos en el área militar son 800.000 millones de dólares. Además tiene tecnología en materia de armas. Por el hecho de el gran volumen económico que pueden dedicar a la investigación y al desarrollo. Mientras que China, que es un país con 1.400 millones de habitantes, dedica 248, 250.000 millones al desarrollo militar, que ha sido progresivo en el caso de China, pero no representa ni un 30% de lo que invierte Estados Unidos, cuya población apenas es de 350 millones de habitantes. Entonces, el imperio, como le dice la gente norteamericano, esa nación tan poderosa, ha diseminado alrededor del mundo las llamadas bases militares, que no son más que enclaves que ellos tienen para preservar los intereses de la nación norteamericana en diferentes partes del mundo. Por tanto, yo veo que el conflicto es serio, pero tendrá algún tipo de solución en las próximas semanas, es lo que yo pienso. Me alegro tratarlo y me alegro que yo lo sabía que tú estabas muy actualizado y hasta enfocaste en la parte religiosa, que esa parte muy pocos analistas se van hacia esa parte de que todos los países que Irán está bombardeando son sunitas. Así es. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, y ellos son chiitas. Pero son hermanos dentro del Islam, pero divididos en cuanto al pensamiento. Debiendo decir que los chiitas son más radicales que los sunitas. Los sunitas son gente más pacífica, no predican la eliminación de los cristianos, porque el tema es que ellos señalan que los cristianos son Satán y que por tanto hay que eliminarlos, los infieles, y que hay que eliminarlos. E incluso le enseñan a sus niños desde que nacen que eliminar a un infiel le otorga estrellas en el cielo. ¿Te imaginas? Conflicto serio que tenemos ahí. Ismael, y el impacto en el país, porque
la cosa comenzó con funcionarios diciendo, estamos blindados, el país está preparado para ese efecto. Y el gobierno mantiene un discurso, si se quiere, hasta optimista, mientras uno ve que organismos como el Fondo Monetario plantean la gravedad del asunto. Hay países que están tomando medidas de austeridad, pero aquí parece que la protección de la Virgen de la Altagracia nos libra de todo. Mira, estamos blindados, Ismael. Mira, yo presido un partido de oposición que se llama Partido Demócrata Institucional, PDI, muy conocido en la República Dominicana como un partido que enarbola principios a los que está apegado completamente en términos históricos, y quizás eso es lo que ha impedido que el PDI haya tenido mayor crecimiento numérico. Pero yo tengo que decirte desde la posición de presidente del PDI y en mi condición de diputado al Parlamento Centroamericano, lo que me obliga a viajar permanentemente a Centroamérica y poder estar informado de lo que está pasando, por lo menos en esas 6 naciones que integramos el Parlamento Centroamericano. Y en esto quizás la gente va a decir, pero bueno, ¿por qué es tan indulgente, Ismael? Es que tengo que serlo. Dentro de todo lo que es el atraso, la dependencia que puede tener hoy la República Dominicana, nosotros estamos muy por encima de los países de Centroamérica, sí, claro, en todos los aspectos, en la economía, en la seguridad ciudadana, en la seguridad social. Y yo te debo decir que siento mucho orgullo como dominicano cuando me toca representar nuestra bandera, el nombre de nuestra república. Independientemente de que cuando estamos aquí en el patio tenemos problemas terribles, como por ejemplo, ayer yo tuve en mi casa que mandar a desmontar los 2 motores de las puertas de entrada y salida de la marquesina de mi casa. ¿Por qué se inundó? Porque yo vivo frente al Botánico, caray, en la Conquistadores. Frente nos queda el Botánico, está la calle de los Conquistadores y todas las casas que estamos a la derecha. Mi casa está en un punto de inflexión. Hace esto en la parte de ahí y ahí ya vemos 3 casas que correspondemos. Cuando comienza a llover, que se arrastran las fundas plásticas, los vasitos, las cucharas, los pedazos de plástico, el phon que tira la gente cuando se come un picapollo y lo tira a la calle y se tapan las salidas, ¿no?, de los filtrantes que van a los invernales. Ahí hay que meter gente para que eso lo limpien rápido, pero eso tú lo haces cuando es de día. Va la gente, los vecinos se ocupan, sacan todo eso y el agua fluye. Pero este aguacero fue durante la madrugada, sí. Pero además nadie estaba informado de que eso iba a pasar en la República Dominicana. Y entonces cuando nos levantamos temprano en la mañana, está el agua metida en la marquesina. Los 2 motores se arroparon por completo y se dañaron. Eso quiere decir que hay que hacer una inversión de 150,000 pesos, 200,000 pesos para poder colocar esos motores de nuevo. ¿Quién lo pierde? La familia Reyes Vidal, en casa. Pero yo multiplico eso por todo el que sufrió perjuicio como resultado de que la ciudad resulta ser un mar embravecido cuando hay aguaceros de este tipo. Y llevamos años con ese problema en la República Dominicana. Y ese problema no se ha resuelto. ¿Por qué? Porque estiman los especialistas que los drenajes pluviales que tenemos que hacer en la República Dominicana, tanto el de tomar los aguaceros como el que le llaman de las aguas permanentes, ¿no? El servicio permanente se lleva unos 2,000 millones de dólares aproximadamente. Y yo me pregunto, ¿qué significa eso para un país con una economía que pasa el billón de pesos dominicanos? ¿Qué significa eso? Que ese trabajo no se ha hecho
en el Gran Santo Domingo o en el Distrito Nacional, que es lo que peor tenemos nosotros en este momento. Es un descuido que es imperdonable que lo hayamos tenido. Se estima que ha debido trabajar en eso el Poder Ejecutivo en coordinación con el Ayuntamiento del Distrito Nacional y la propia, el sistema de acueducto de Santo Domingo, la CAS, ¿verdad que sí? Pero tú eres ingeniero de profesión y tú sabes que ese trabajo, para poder hacerlo, tiene que haber una combinación de factores de poder para que eso pueda ejecutarse y no se ha ejecutado. Esa es una tarea pendiente que tenemos en la República Dominicana y que habrá que resolver necesariamente, porque esta capital no puede seguir de esa manera. Ahora bien, en lo que respecta al tema de la economía y al tema de que estamos blindados, me parece que tú conoces internamente el Banco Central mejor que yo, porque tú has estado ligado durante muchos años, 15 años tuyo, ¿verdad?, en el Banco Central como miembro de su consejo de la Junta Monetaria. Entonces yo creo que las reservas que nosotros tenemos en el Banco Central en este momento, me parece que andaba por los 15.000 millones aproximadamente, ¿verdad? No sé cómo habrá, si habrá... Anda por casi 15.000, 14.000 casi millones. 14.000 millones. Llegó a 16.000 en algún momento. Bien, habría que ver qué soporte eso puede darnos y por qué tiempo durante una crisis. Con un petróleo que se está elevando de 75, 77 dólares como lo estábamos comprando, se fue a 111, 112 dólares el barril. Entonces, la República Dominicana, que tiene que hacer compras a futuro para poder asegurar el mantenimiento de los inventarios de combustibles en la República Dominicana, eso puede ser peligroso para la economía de nuestra nación. Pero yo siento que el problema de Medio Oriente tendrá solución en pocas semanas y que inmediatamente eso ocurra, se va a estabilizar de nuevo el precio del barril de petróleo, lo que quiere decir que no nos habrá hecho tanto daño como nación aquí enclavado en este Caribe hermoso, ¿verdad?, que tenemos nosotros, y que el país podrá seguir adelante. Nos vamos a una... Perdón. A mí más que el tema del petróleo, me preocupan otras cosas de orden interno en la economía de la República Dominicana. Sobre eso y sobre la política partidaria vamos a hablar en el próximo segmento con el licenciado Ismael Reyes Cruz. Volvemos en unos minutos. Continuamos con el licenciado Ismael Reyes Cruz. Él es presidente del Partido Demócrata Institucional, es abogado, es miembro del Parlamento Centroamericano para la CEN, fue diputado también en la Cámara nuestra, la Cámara de Diputados, pero es también un empresario. Y tú habías dejado ya la frase que prácticamente da el pie de amigo para en este segmento, que tú dices que hay cosas que te preocupan más de la economía y del país, de algo que definitivamente es coyuntural y que tenemos que acostumbrarnos. Los choques petroleros van a seguir ocurriendo. Han pasado muchísimo. De tiempo en tiempo. De tiempo en tiempo. Eso es normal. ¿Qué cosas te preocupan del país y de la economía dominicana? Mira, me preocupa que está establecido de que hay tres factores fundamentales para la producción de riqueza en cualquier país del mundo, que son los factores tierra, trabajo y capital. Entonces yo percibo que en la República Dominicana hay una ausencia de apreciar la importancia que tiene la producción nacional. Y estamos privilegiando para la alimentación del pueblo las importaciones de todo tipo de alimentos que nosotros producíamos y que podemos producir siempre en la República Dominicana. Esa es una preocupación que nosotros mantenemos. Y es legítimo, ¿eh? Y los productores viven quejándose de que a veces la importación coincide con la producción local. Es que a veces hacemos importaciones matando la propia industria agrícola de la República Dominicana. Entonces yo siento que ahí tenemos una deuda muy tremenda, porque un país productivo
como la República Dominicana, donde se entiende que somos una de las naciones privilegiadas del mundo por cuanto nosotros tenemos hasta el 28.5% de las tierras dominicanas edafológicamente comprobadas que son terrenos para producir. Pero además tenemos la ventaja de que tenemos la producción en la montaña. En cualquier montaña del Cibao, del este o del sur de la República Dominicana, tú puedes producir válidamente una serie de renglones, incluyendo el café de altura, el café de caturra. Entonces, un país donde tenemos tierras llanas para producir, pero donde hasta en las montañas tú puedes producir alimentos, debería ser una nación con una poderosa agroindustria desarrollada municipio por municipios en cada una de las provincias del país. Y ese factor no lo hemos visto. Y ese es un factor 30 veces más importante que el turismo en la República Dominicana, sin que perdamos el interés por el turismo, que es la famosa industria sin chimenea, ¿verdad?, que se decía en la época del doctor Balaguer. Y yo pienso que hay que mantener el turismo, trabajar el turismo, pero que está muy por encima la agroindustria, desarrollarla en la República Dominicana, porque nos daría mayores aportes económicos. Imagínate que nosotros pudiéramos, en cada municipio del país, poder desarrollar una sola agroindustria tipificada en el producto de mayor producción en el marco de esa región. Y que nosotros pudiéramos transformar, darle valor agregado a ese producto que arrancamos de la tierra para nosotros enlatarlo, encajarlo y crear un mercado de exportación. Independientemente de que podemos lograr abaratar el costo de la alimentación del pueblo dominicano de manera sensible. No es posible que un limón esté costando 25 pesos, 20 pesos en la República Dominicana y que los limones ahora se vendan, en vez de por unidad, ahora lo venden por libra en los supermercados. Eso es una vergüenza en la República Dominicana. Eso se da en cualquier parte, una mata de limón. En cualquier parte. Entonces, me parece que ahí hemos tenido nosotros una pérdida de visión, de ver la importancia que tiene la producción en el campo dominicano y extrapolar ese esfuerzo productivo hacia un proceso de industrialización que convierta a la República Dominicana en un país que, en vez de que importe, pueda exportar alimentos con el nivel de divisas que eso nos va a producir. Vamos a tener un crecimiento enorme del Producto Interno Bruto en la República Dominicana, cuyos recursos podríamos destinar a la investigación, al desarrollo, en materia educativa, en materia de salud, en materia de infraestructuras. Y este país lo pudiéramos convertir en la tacita de todo este perímetro que tenemos nosotros en el Caribe. Yo pienso que ahí ha hecho falta visión por parte de la clase política de la República Dominicana. Y frente a eso, que es la parte que veo negativa, hay una parte que veo positiva. ¿Cuál es? La capacidad que tienen los dominicanos para de forma sacrificada poder entrar en el proceso productivo y en el proceso mini y mediano empresarial de la República Dominicana en ausencia de todo tipo de apoyo que debería tener ese sector. Aquí se privilegia más el financiamiento a los automóviles que importamos desde diferentes mercados que financiar el desarrollo en el campo dominicano. Y yo estoy completamente opuesto a esa política. Ismael, finalmente, ¿cómo tú ves el cuadro político con miras al 28? Que parecería lejano, pero como el tiempo está pasando tan rápido, eso está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo tú ves el cuadro político? Mira, estamos en el mes de abril, lo que quiere decir que el próximo mes será el mes de mayo. Y si el próximo mes va a ser mayo del año 26,
es bueno recordarle a la gente que aquí habrá elecciones nacionales en mayo del 28. O sea, que eso no es mucho tiempo. No, no. Estamos hablando de 24 meses. Ya el año que viene ya hay candidaturas. En 24 meses hay elecciones y en 18 meses tiene que haber aquí toda una reorganización de los partidos políticos, los temas de alianza, los temas de candidatura tienen que estar definidos por lo menos 5, 6 o 7 meses antes. El panorama que yo veo hoy es que aquí lo tenemos muy claro el papel. El PRM, decidido a quedarse en el poder, y ese tiene que ser el papel del PRM, obviamente, intentar quedarse con el poder que lo tienen en sus manos. Y yo le digo a los compañeros del PDI que no importa el gobierno que sea, o mejor dicho, no importa cuál sea el partido que esté en el gobierno, todo el que esté en el poder tiene ventajas comparativas. ¿Por qué? Porque tiene la sartén por el mango y el mango también. Pero aquí hay una realidad concreta, y es que frente a esa decisión del gobierno del PRM de permanecer en el poder, hay una oposición que está también decidida a enfrentar al PRM en el poder. Y dentro de ese marco, entonces nos encontramos con una situación interna dentro del PRM, que son sus diferentes candidatos que en principio salieron con aspiraciones presidenciales, pero que al parecer se ha consolidado en el PRM la figura del ministro de Turismo, el señor, ¿cómo se llama? David Collado. Y este joven, basado no sé en qué ni en cuáles parámetros, estudios que yo conozco dicen que está muy aventajadamente siendo preferido fuera de su partido para ser el candidato presidencial. Y en segundo nivel está entonces la alcaldesa del Distrito Nacional, la inteligente y hermosa Carolina Mejía. Que parecería que a lo interno ella tiene más fuerza que él, no sé, yo no. Bueno, no manejo mucho esa es que Hipólito Mejía, mi gran amigo, es un hombre de trabajo y él es parte de los dirigentes que tienen mayor peso al interno del PRM. En la llamada tendencia de Hipólito vieja del PRD, entonces en el PRM Hipólito es fuerte y obviamente esa fortaleza la traslada a su hija, a la que ama con todo su corazón, que es Carolina Mejía. Entonces ahí va a haber un gran enfrentamiento interno. Ahora, si tú me preguntas, ¿y quién tú piensas que en el PRM será el candidato electo? Por lo que yo conozco, pienso que va a predominar David Collado por una serie de factores, ¿no? Que no viene el caso discutir ahora. Sin embargo, David no podrá hacer un gran trabajo si es él que resulta ganador, si no tiene la participación de Carolina Mejía y la corriente del pensamiento político de su padre Hipólito Mejía. Esa es la realidad del PRM. Fuera del PRM entonces está la figura incuestionable del expresidente Leonel Fernández Reina, quien es tu amigo personal, quien es mi amigo personal, hombre de fino trato, hombre que es amigo de los amigos y que también tiene la decisión de regresar al poder en la República Dominicana, y eso hay que tomarlo totalmente en cuenta. Pero por otra parte hay una realidad que la gente no menciona y que yo te la quiero citar, que es la realidad del Partido de la Liberación Dominicana y de mi ex compañero en la Cámara de Diputados y expresidente de la República, mi amigo Danilo Medina. Voy a tener aquí una indiscreción. Hace 3 semanas o 4 que estuve conversando largamente con Danilo. Me dio el privilegio de un encuentro distendido y platicamos y conversamos ampliamente. Y entonces
Yo le decía a Danilo que el PLD había salido muy deteriorado del poder en el año 2020. Y él me dijo, Ismael, es cierto, pero ya han pasado casi 5 años, nos estamos recomponiendo y no te olvides que nosotros gobernamos 20 años la República Dominicana. Y le pregunté a Danilo, ¿qué quiere decir eso? Y él me dijo, sencillo, somos un país que está organizado de punta a punta en cada municipio y en cada distrito municipal de la República Dominicana. Y en ese orden yo no tengo la menor duda de que el PLD entre ahora y el 2028 se va a recomponer bastante. Lo que quiere decir que una oposición para enfrentar al PRM tendrá que pensar seriamente en una gran unidad, porque pienso que si esa unidad no se da, va a ser entonces más difícil poder competir con el PRM en el 2028. Excelente análisis, coincido perfectamente, dividido es muy difícil. Dice la Biblia que una casa dividida no puede prevalecer. Entonces la oposición tiene que entender eso en forma definitiva. Sobre todo, te repito, una oposición que tiene que enfrentar a un partido que es el PRM, que está dispuesto a quedarse en el poder. Excelente, Ismael Reyes Cruz. Muchísimas gracias por tu participación. Nos veremos pronto en el Telematutino 11. Y nada, nos vamos a comerciales. Mi gran privilegio.